Bienvenidos a este análisis en detalle. Hoy nos metemos con algo esencial, ¿eh? Los derechos que protegen a cualquier persona que esté, investigada en un proceso penal aquí en España. Eso es. La fuente que usamos es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM, que viene a ser, digamos, el libro de instrucciones de cómo se investigan los delitos. El manual, sí. Queremos entender bien qué garantías hay desde el minuto cero, desde que te señalan. Y todo arranca, parece, con un paso que es crucial. Que te digan que hay algo contra ti. Absolutamente. Es que sin esa notificación inicial, el derecho a defenderte, pues se queda en nada. Es una ilusión. Claro. No te puedes defender de algo si ni siquiera sabes que existe, ¿no? La ley dice que te lo tienen que comunicar en cuanto se admita una denuncia o una querella. Ajá. O bueno, cualquier auto judicial que ya te implique como posible responsable. Es como el pistoletazo de salida para poder usar todos los derechos que vamos a ver. Entiendo. Y ojo, que esto vale para todos, ¿eh? Incluso si eres diputado o senador, que tienen sus cosas especiales, los derechos de defensa aquí son los mismos. Vale. Entonces te notifican. ¿Y qué derechos concretos te dicen que tienes? Me imagino que será una lista, ¿no? Sí, lo es, y es importante. Cada punto tiene su miga. Primero, el derecho a que te informen de los hechos, de qué se te acusa, vaya. Con detalles, supongo. Claro, y con detalle suficiente para que puedas empezar a pensar en tu defensa. Y además, si los hechos cambian durante la investigación, también te lo tienen que decir. Lógico. Luego, el derecho a mirar el expediente, a examinar las actuaciones. Esto es fundamental, y siempre con tiempo antes de que tengas que declarar. Hombre, claro. Ir a declarar sin saber qué hay. Sería ir a ciegas totalmente. No puedes responder bien si no sabes qué pruebas o qué indicios manejan. Tiene sentido. ¿Qué más? Pues el derecho a actuar en el proceso, a no ser un simple espectador. A participar, ¿no? Eso es, poder proponer pruebas, intervenir, esas cosas. También, fundamental, el derecho a elegir tú a tu abogado, el que tú quieras. Ajá. Y si no tienes medios, pues el derecho a pedir la asistencia jurídica gratuita. Y te tienen que decir que existe y cómo pedirla, dónde ir. De la asistencia gratuita hablaremos más, seguro. Pero antes, has dicho que había otros derechos importantes en esa primera comunicación. Sí, dos que son clave para protegerte a ti mismo. El derecho a guardar silencio, a no declarar si no quieres, o a no contestar alguna pregunta en concreto si no te conviene. Y, muy ligado a esto, el derecho a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable. Nadie está obligado a ponerse la soga al cuello, digamos. Exacto, nadie. Y finalmente, también te informan del derecho a traducción e interpretación gratis si no entiendes o no hablas la lengua oficial del proceso. Esencial para que la comunicación sea de verdad. ¿Y sobre esa comunicación, esa información, vale con leerte la lista y ya está? ¿O un papel? ¿Qué va? En absoluto. La ley insiste mucho en que la información te la den en un lenguaje que entiendas. Que no sea abogadés. Eso, nada de jerga legal que no haya quien la entienda. Y lo que es fascinante aquí es cómo la ley pide adaptar esa comunicación. ¿Adaptar? ¿Cómo? Pues hay que tener en cuenta la edad de la persona, su madurez, si tiene alguna discapacidad, cualquier cosa que pueda afectar a que entienda bien. No es un trámite y ya está. Se busca que comprenda de verdad sus derechos y su situación. Si no lo entiendes, mal vamos para ejercer el derecho. Eso nos lleva directos al abogado. Has mencionado el derecho a elegir uno, pero su papel va más allá, ¿verdad? Se pone interesante aquí. Totalmente. El derecho de defensa se hace real, sobre todo con el abogado, la asistencia letrada. Y es un derecho desde el primerísimo momento. Incluso detenido en comisaría. Incluso ahí. Y ojo a esto, que es crítico. Tienes derecho a hablar, a entrevistarte con tu abogado, a solas, en privado. ¿Antes? Antes. Sí. Antes de hablar con la policía, con el fiscal o con el juez. Esa charla previa, confidencial, es vital para entender qué pasa, qué decir o si mejor no decir nada. Me imagino que esa conversación previa puede cambiarlo todo para la persona investigada. Y la presencia del abogado es obligatoria siempre. No en todos los actos del proceso, pero sí en los más importantes, en los más delicados. La ley exige que el abogado esté presente en todas las declaraciones del investigado. ¿Siempre? En todas. Sí.
Y también es obligatoria su presencia en diligencias que pueden ser, bueno, muy comprometidas. Por ejemplo, los reconocimientos en rueda. Cuando te ponen con otros para que te identifiquen. Eso es. O los careos, esos enfrentamientos cara a cara con testigos u otros imputados para ver contradicciones. O las reconstrucciones de hechos en el sitio. Vaya. Son momentos donde una palabra, un gesto, pueden pesar mucho. La presencia del abogado ahí es una garantía básica. Entiendo. Y claro, esa relación abogado-cliente necesita confianza. ¿Cómo protege la ley esa confianza, esa confidencialidad? Pues con un principio clave. Todo lo que hables con tu abogado es confidencial. Todo. Las conversaciones, los papeles que intercambiéis, todo está bajo secreto profesional. ¿Y si, por ejemplo, están pinchando un teléfono? Pues la ley es muy clara. Si en una investigación se interceptan o graban esas comunicaciones abogado-cliente, por ejemplo, en unas escuchas que estaban autorizadas para investigar el delito principal, el juez tiene que ordenar que se eliminen esas partes. Que se borren. Sí, o que se devuelvan los documentos si son físicos. No se pueden usar como prueba contra el investigado. Y tiene que quedar escrito en el expediente que se ha hecho así, que se ha respetado el secreto. Parece una protección bastante fuerte. ¿Hay alguna grieta? ¿Alguna situación en que eso no aplique? Sí, hay una excepción, pero es muy, muy concreta y se interpreta de forma restrictiva. A ver. La protección desaparece si hay indicios objetivos. O sea, pruebas más o menos sólidas, no simples sospechas, de que el propio abogado está metido en el ajo. Participando en el delito. Exacto. Que participa en el delito que se investiga o que está colaborando con el cliente para cometer otro distinto. Es una salvaguarda, claro, para que no se use la figura del abogado como un escudo para delinquir. Pero el listón para aplicarla es alto precisamente para no dejar vacío el derecho de defensa. Entendido. Tiene que ser algo más que una sospecha. Vale. Antes mencionaste la asistencia jurídica gratuita, pero también el procurador. A ver si aclaramos qué hace cada uno y qué pasa si no puedes pagarlos. Claro, que a veces se confunden, ¿verdad? Tienen funciones distintas, pero se complementan. El abogado es el defensor técnico. El estratega, digamos. Eso, estudia el caso, piensa la estrategia, te asesora, interroga, argumenta ante el juez. Es la defensa jurídica pura y dura. El procurador, en cambio, es tu representante formal ante el tribunal. Más de papeleo. Más de gestión procesal, sí. Presenta los escritos que prepara el abogado, recibe las notificaciones del juzgado, los plazos, las citaciones, se asegura de que todo sigue su curso formalmente. En la mayoría de los procesos penales hacen falta los dos. Es obligatorio. ¿Y si la persona investigada no elige a nadie? ¿O no puede permitírselo? Pues si no los nombra voluntariamente, y son necesarios, el juzgado le dirá que lo haga. Si aún así no lo hace, o si pide la justicia gratuita porque no tiene dinero. Se le asignan. Exacto. Se le nombran un abogado y un procurador de oficio. Así se garantiza que nadie se quede sin defensa técnica ni representación por falta de medios. Y una cosa, si te dan la justicia gratuita, te tienes que quedar sí o sí con el abogado de oficio que te toque. ¿O puedes elegir? No necesariamente. Aquí hay un matiz interesante, que está en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Aunque tengas reconocido el derecho, tú puedes elegir un abogado y un procurador de tu confianza. Ah, sí. Sí, que no sean los del turno de oficio. Pero, y aquí está el kit, si haces eso, la regla general es que les tienes que pagar tú sus honorarios, como si no tuvieras justicia gratuita. Vaya. La única forma de evitar pagarles es que esos profesionales que tú has elegido renuncien expresamente y por escrito a cobrarte. Que digan, no, no te cobro. Interesante. Bueno, queda claro para las personas físicas. Pero, ¿y si la investigada es una empresa? Una persona jurídica. Eso de la responsabilidad penal de las empresas es más nuevo, ¿no? Sí, relativamente nuevo en España. Y la ley ha tenido que adaptar estas garantías a esa realidad. El objetivo es doble. Por un lado, asegurar que la empresa se pueda defender bien, Claro. pero también evitar que use su estructura para, digamos, esquivar a la justicia. El procedimiento es un poco distinto. Se cita a la empresa en su domicilio social Ajá. y se le pide que nombre un representante legal para esa causa concreta, además del abogado y el procurador. Si no nombra abogado y procurador, pues se le ponen de oficio, para que el proceso no se pare. ¿Y si la empresa pasa de nombrar a ese representante especial? ¿Se para todo? No, el proceso sigue. El representante es la persona física que va a actuar en nombre de la empresa en el juzgado. Vale, pero si no está, no pasa nada grave. No se suspende el acto si está presente el abogado defensor. Ah, vale. Se busca un equilibrio.
La empresa tiene derecho a participar con su representante, sí, pero no puede bloquear el tema simplemente no nombrándolo o no haciendo que vaya. Las notificaciones y demás, una vez que están personados, van todas al procurador. La idea es esa, trasladar las garantías individuales al mundo de la empresa de forma práctica. Tiene lógica, sí. Oye, cambiando un poco de tercio, una pregunta muy práctica que seguro que surge. ¿Quién paga todo esto? ¿Abogados, procuradores, si hace falta un perito? Pues la regla general es bastante clara. Si no tienes justicia gratuita, pagas lo tuyo. Lo que contratas tú. Eso es. Los honorarios de tus abogados, tus procuradores, los peritos que tú hayas propuesto. También si presentas testigos y piden una indemnización por venir a declarar. Por el viaje, el día perdido. Claro. Si el tribunal lo aprueba, eso también lo pagas tú. Son tus gastos de defensa. Vale, esos son los gastos propios. Pero, ¿y las costas del juicio en sí? Las que genera el propio procedimiento judicial. Esas son las costas procesales. Y solo tienes que pagarlas si al final te condenan y además la sentencia dice expresamente que te condenan a pagar las costas. O sea, si te absuelven, nada. Normalmente no pagas las costas generales del procedimiento si te absuelven. Hay un detallito técnico. En los juicios penales se usa un papel especial, timbrado, el papel de oficio, pero ese coste solo te lo reclaman si al final te condenan en costas. Entendido. Volvamos un momento a la comunicación, que parece que es un hilo conductor en todo esto. Mencionaste antes el derecho a traducción e interpretación para quien no entienda el idioma oficial. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues es una garantía. Vamos, absolutamente esencial para que el juicio sea justo. Si no entiendes, no te puedes defender. La ley detalla varios derechos concretos. A ver. Primero, derecho a un intérprete gratuito, en todas las actuaciones donde necesites entender o que te entiendan. Desde el interrogatorio en comisaría o con el fiscal hasta todas las vistas judiciales. Vale. Segundo, y esto es importante, tienes derecho a tener un intérprete para hablar con tu propio abogado. Ah, no solo para hablar con el juez. No. Si necesitas hablar con tu abogado para preparar tu defensa, o una declaración o un recurso, también tienes derecho a intérprete para esas conversaciones. La barrera del idioma no puede impedirte preparar bien tu defensa. Muy importante eso. ¿Qué más? Pues derecho a que te interpreten todo lo que pase en el juicio oral. Si hay medios, será interpretación simultánea. Si no, pues consecutiva, pero asegurando que puedas seguirlo todo bien. ¿Y documentos también se traducen? ¿Sí? Derecho a la traducción escrita de los documentos que se consideren esenciales. La ley dice que como mínimo son esenciales las órdenes de prisión, el escrito de acusación del fiscal o de otras acusaciones y la sentencia final. ¿Y quién decide si otro documento es esencial, aparte de esos? El juez. Sí, lo decide el juez o el tribunal, pero la defensa puede pedir, de forma motivada, que se traduzca algún otro documento si cree que es crucial para entender el caso y poder defenderse. Vale, hay una pequeña salvedad, ¿eh? En casos muy excepcionales se podría cambiar la traducción escrita por un resumen oral detallado en un idioma que entiendas. Pero solo si eso no perjudica tu derecho de defensa. Es un punto delicado buscar el equilibrio entre ser ágil y asegurar la comprensión total. ¿Y la pregunta del millón? ¿Quién paga todo esto? ¿Traductores, intérpretes? Depende de si te condenan o te absuelven. No, en absoluto. Aquí la ley es tajante. Todos los gastos de traducción e interpretación necesarios para garantizar estos derechos los paga la administración pública. El Estado, vamos. ¿Da igual el resultado? Da igual el resultado del juicio. Es una garantía procesal incondicional. No depende de si eres culpable o inocente, ni de si tienes dinero o no. Pues es una garantía potente. ¿Y cómo funciona? ¿Es fácil encontrar intérpretes buenos, sobre todo para idiomas raros? Bueno, normalmente se tira de listas oficiales que hace la administración. Se supone que eso garantiza una cierta calidad. Se supone. Claro, si hay mucha urgencia y no hay nadie de la lista disponible, pues excepcionalmente se puede habilitar a otra persona que sepa el idioma y se considere apta. La tecnología ayuda, ¿eh? La interpretación se puede hacer por videoconferencia u otros medios. Salvo que se pida presencia física. Exacto, salvo que el juez o alguna parte pida que esté allí en persona por alguna razón. Y por supuesto, todos los intérpretes y traductores tienen obligación de guardar secreto, confidencialidad total. ¿Y qué pasa si la persona o su abogado notan que la traducción no va bien, que no se está entendiendo?
¿Se puede hacer algo? Sí, hay mecanismos de control. Si hay dudas razonables sobre la calidad, sobre si es exacta la interpretación o la traducción, ya sea porque lo vea el juez, el fiscal o lo diga la defensa, se pueden hacer comprobaciones. ¿Y si las dudas siguen? Pues se puede nombrar a otro profesional. Incluso hay una mención específica para personas sordas o con discapacidad auditiva. Si creen que la calidad de la interpretación, por ejemplo, a lengua de signos, no es suficiente, tienen derecho a pedir otro intérprete. El juez es el que supervisa todo esto. Vale, y si el juez dice que no a traducir un documento que la defensa ve vital o no acepta las quejas sobre la calidad, ¿te tienes que aguantar? No, no. Esas decisiones del juez tienen que quedar por escrito y tienen que estar motivadas. Explicar por qué. Si la defensa no está de acuerdo, puede hacer constar su protesta formalmente, por ejemplo en el acta del juicio. Dejar constancia, eso es. Y luego usar los recursos legales que haya contra esa decisión del juez. No es una decisión que no se pueda discutir. Y es fundamental insistir en una cosa. Todo esto que hemos hablado de traducción, de interpretación, ¿se aplica igualito a las personas con discapacidad sensorial? Claro. Tienen derecho a tener los medios de apoyo a la comunicación oral que necesiten, intérpretes de lengua de signos, sistemas adaptados, lo que haga falta para que puedan participar de verdad y defenderse en igualdad de condiciones. Bien, bien. Pues haciendo un resumen rápido. Parece que la LECRIM, la ley, intenta tejer una red, ¿no? Un sistema donde nadie se enfrente a una acusación penal, digamos, desnudo, sin herramientas. Exacto. Información clara, adaptada, acceso a un abogado, pagado por el Estado si hace falta, proteger la confidencialidad con ese abogado y ayudas para saltar las barreras del idioma o las sensoriales. Da la impresión de un sistema muy garantista, ¿no? Al menos sobre el papel. Esa es la intención, desde luego. Establecer una red de seguridad procesal que sea sólida. Ahora, claro, llevarlo a la práctica día a día siempre tiene sus retos. Y aquí lanzo una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Estamos viendo cómo la ley regula al detalle la comunicación. El idioma, la confidencialidad, cómo adaptarla a cada persona. Pero, ¿cómo van a afectar las nuevas tecnologías a todo esto? Buena pregunta. Pensemos en la inteligencia artificial aplicada a la traducción o interpretación, en tiempo real durante un juicio. ¿Ofrecerá la misma precisión, los mismos matices, la misma garantía de confidencialidad que un intérprete humano? Complicado saberlo. ¿O esas plataformas digitales que prometen ser súper seguras para hablar abogado y cliente? ¿Podrían estas herramientas mejorar el ejercicio de estos derechos? ¿O al revés, podrían abrir nuevas brechas de seguridad o crear nuevas desigualdades? ¿Está nuestro sistema judicial preparado para meter estas tecnologías sin cargarse, sin erosionar las garantías fundamentales que hemos estado viendo? Es un debate que ya está aquí, y que seguro va a marcar el futuro del derecho de defensa.